Y ahora sí, entrando ya a lo que es la astronomía con los incas, ya él menciona que el origen de los incas está asociado a la conjunción de Júpiter y Saturno. Vean, ¿cómo es esto? Eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? Y yo decía, ¿en qué crónica dice eso? Pero no, es que él lo había interpretado metafóricamente. En la crónica de Pachacuti Yanqui se menciona que el Inca, mejor dicho, el dios Tunupa, él le entregó su vara a Apotampo, el padre de Manco, sí, el padre de Manco Cápac, le entregó su vara. Cuando la entregó, dice que, o sea, la vara era de madera y cuando se la entregó, se volvió de oro. Sí. Y ya después Apotampo se la entregó a Manco Cápac. Sí. Ya, y como les dije en el capítulo anterior, el Huiracocha representa a Saturno, o sea, Saturno, Huiracocha, Tunupa, la precesión, la eclíptica, todo esto, ya es Saturno. Y también les dije que Júpiter, o sea, Pirúa, era los incas, Manco Cápac. Entonces, ese encuentro simbólico entre Huiracocha y Manco Cápac marca el inicio de la fundación del Cusco. Esa es la famosa conjunción. Y el libro no detalla esto, pero yo lo he buscado. ¿Te acuerdas que también hicimos un video sobre esto? De que yo logré dar con la fecha exacta que posiblemente fue la fundación de los incas, o sea, según el libro, ¿no? Porque he estado buscando fechas y la conjunción que cuadraría con esa conjunción sería la que se dio el 4 de marzo del año 1226. Esa fue la fecha exacta en que hubo esa conjunción Júpiter-Saturno y que sería la que marcó esto. No, aunque el libro no lo menciona, pero yo pienso que esa es esa fecha. Y a mí me interesa bastante esa fecha porque estamos a 2 años de que el Cusco cumple 800 años de fundación, ¿no? Sería interesante que la institucionalicen, que le hagan algo oficial, ¿no? Sería interesante porque los incas no tienen una fecha exacta de su fundación, pero según la astronomía sí la tendrían, ¿no? Y ya, pero ese primer encuentro marca el inicio, pero hay otra conjunción, otro encuentro entre un inca y Huiracocha que marcaría el final. Y esa sería el encuentro entre el Inca Pachacuti con Huiracocha. Eso también se menciona también en las crónicas, en los mitos, pero esta vez es al revés. Ahora Huiracocha no le entrega una vara a Pachacuti, sino dice que en el documental también vi esto, que Huiracocha saca la caracola. Y la caracola simboliza el Ucupacha, simboliza, ¿no?, la época en que el inframundo, que se apoderaba del tipo de la muerte, algo así. Y que estaba anunciando que ya se acercaba el final de los incas. Y esto más o menos Sullivan lo asocia esa conjunción en el año 1444, que coincide con la época en que los incas están enfrentándose a los chancas, en la famosa guerra de Yaguarpampa y todo esto, ¿no? Ahora aquí menciona algo bien interesante. Él dice que ya los incas son herederos de los Tiahuanaco, no, porque los incas eran agricultores, sacerdotes, pero dice que los chancas a su vez eran descendientes de los Wari, ¿no? Porque eran los chancas eran pastores y eran guerreros. Pero dice que si los incas se enfrentaban con esa misma lógica de que nosotros somos estrellas y ustedes son planetas, otra vez iba a ocurrir ese conflicto que se dio en el mito, en el capítulo anterior. Esa batalla entre campesinos y guerreros, otra vez iba a ocurrir, otra vez iba a pasar el caos. Entonces a los incas se les ocurrió una estrategia para evitar eso. Los incas dejaron de asociarse a los planetas y dijeron, no, nosotros ya no somos planetas, ahora nosotros somos el sol. Y ellos dijeron, ¿por qué hicieron esto? Es que desde el punto de vista lógico, de estatus, el sol está aquí y los planetas y las estrellas giran a su alrededor. O sea, ahora las estrellas y los planetas lo obedecen a él. O sea, los campesinos y los guerreros simbólicamente ahora obedecen al Inca. O sea, esa es una forma parece que esa era lógica en el pasado, ¿no? Esa era la forma, o sea, ellos no tenían documentos, no tenían contratos, sino su forma de sustentar su poder, parece que era mediante la astronomía. Diciendo, ahora que nosotros somos el sol, ustedes nos obedecen, deben que obedecernos a nosotros. Y no se podían negar, ¿por qué? Porque si negaban eso, entonces los guerreros automáticamente estarían negándose que ellos son los planetas. Entonces, si ellos no son planetas, no tienen derecho de invadir a los campesinos. O sea, entonces los guerreros se vieron obligados a aceptar que sí, o sea, tenían que rendir obediencia a los incas. Pero no era tan fácil, ¿no? Para crear este equilibrio, se dice que los incas tuvieron que cambiar varias cosas, ¿no? Lo primero que hicieron fue reorganizar el Tahuantinsuyo. ¿Sabes, no? Los Tahuantinsuyo son los 4 puntos cardinales, que el Chinchaysuyo apunta al norte y el Collasuyo apunta al sur.
Ya, ahora el Hanan, no el Cusco Alto, los incas lo asociaron al Hanak Pacha, la tierra de los dioses. Y esta tierra, esta mitad del Cusco, que los incas lo asociaron a ellos, a los incas y también a los militares, o sea, a los guerreros. O sea, le dieron ese prestigio a los guerreros. O sea, los guerreros ahora subieron de nivel. Están al mismo nivel que los incas. Mientras que Lurin, o sea, la zona baja, que está asociada al Lucupacha, al inframundo, se le dieron a los campesinos y a los sacerdotes. O sea, así se dividió ahora. Y esto me recuerda a esto, ¿no? En los nórdicos, los mitos nórdicos, el Valhalla es el equivalente al cielo de los nórdicos. Esa tierra solamente era accesible por los nobles y por los caídos en combate, o sea, los guerreros valientes. Y qué curioso, ¿no? Que según Sullivan, acá también, ¿no? El Hanak Pacha solo estaba accedido por los incas y por los guerreros, ¿no? Me parece interesante ese paralelismo. Y así, ¿no? Esa sería la primera medida que hicieron los incas, ¿no? Y bueno, y hay un detalle más que quisiera mencionar, es que él dice que, no, conocen las yactas, ¿no? Las yactas son las ciudades, pero acá yo solo iba a mencionar otra palabra, que es los yacuas. Y hay una diferencia, dice que Yacta es una ciudad de campesinos y una Yacua es una ciudad pero de guerreros. O sea, no es lo mismo. O sea, ahí está la división, ¿no? O sea, hicieron una reorganización del Tahuantinsuyo. Es como que le dieron privilegios a los guerreros para que no se rebelen, ¿no? Y de otra forma que hicieron fue esto. Cuando los incas tenían que repartir los depósitos, las colcas, o sea, las tierras, dividir entre todo el Tahuantinsuyo, lo hicieron de esta forma. Una parte se la dieron a los campesinos, ya. Otra se le dieron a ellos mismos, a los incas. Y lo último era para el sol, las tierras del sol. Pero según Sullivan dice que no era exactamente así. Que esa porción del sol se la daban en realidad a los guerreros. Porque como los guerreros no son campesinos, ellos no siembran. Entonces a ellos se les hicieron eso. Y eso era una forma de asegurar que los guerreros no se rebelen. O sea, los estaban conteniendo prácticamente a los guerreros. Porque si le favorecían demasiado a los campesinos, los guerreros se iban a sentir desplazados, se iban a sentir mal. Entonces es como que le dieron demasiado privilegio a los guerreros. Y esto de la historia creo que tiene bastante sentido, porque según Rostorowski y otros historiadores, los chinchas, esos serían los guerreros, famosos guerreros. El Chincha Isuyo era la ciudad de los guerreros. Y ellos prácticamente estaban al ras del Inca. No dicen que cuando capturaba Atahualpa, las andas del Inca competían con las del señor del Chincha Isuyo, o al revés, ¿no? Que las andas del jefe Chincha competían con la suntuosidad de las andas del Inca. O sea, no sabían cuál era el Inca, ¿no? Que eran igual de poderosos. Y eso también lo menciona Huamapo Manayarla, ¿no? Que el jefe del Chincha Isuyo, el Apo Huamanchahua, creo que le dicen, era el segundo, era la mano derecha del Inca. O sea, que era igual de poderoso que el Inca. O sea, parece que eso es lo que menciona Sullivan, sí está sustentado por las crónicas, la historia, todo eso. Y ya, bueno, es un poco complejo, pero ya, así. Y de otra forma que también hicieron una especie de rituales. Por ejemplo, hay una danza que creo que se llama la danza del Amaru, donde todos los campesinos bailan cargando una serpiente. O bueno, en este caso el mito dice que, bueno, como he dicho, Sullivan dice que los campesinos bailaban cargando una cadena de oro. Y dice que ¿qué simboliza eso? Dice que el mito simboliza que esa cadena simboliza, o sea, los campesinos son las huacas. Las huacas son el equivalente a las estrellas, ¿no? Que tiene que ver con el Cupacha, el inframundo. Entonces, simbólicamente esa danza representaba a las huacas siendo encadenadas, porque estaban sujetadas, estaban siendo prisioneras en el Coricancha. Eso representaba el mito. Ya, y es algo parecido a la famosa Intihuatana. Ahora tiene sentido porque era Intihuatana. Y Intihuatana nos dicen que significa para amarrar el sol. No eran los famosos relojes solares. O sea, ¿por qué querían detener el sol? Es que en el principio de este capítulo de la guerra contra el tiempo, o sea, ¿por qué se llama guerra contra el tiempo? Es que al principio Sullivan menciona que había unas profecías, que el padre de Pachacucha, el Inca Huiracocha, había anunciado que se acercaba el fin de los incas, porque había visto todas estas conjunciones con sus sacerdotes, habían consultado todo esto y habían visto que ya se acercaba el fin de los incas, porque las conjunciones, todo esto ya estaba indicando que se aproximaba un nuevo Pachacuti y que los Andes iban a desaparecer. Primero que iba a reaparecer su religión, luego que iba a venir enfermedades y que iban a llegar gente desde lejos y que los iban a conquistar. Entonces, pero dice que el Inca Pachacuti no quería que pase eso. Él quería salvar a su gente.
a su raza, al Tahuantinsuyo. Él quería evitar el fin del mundo. Entonces, de modo simbólico, él pensaba que podía detener el tiempo. O sea, si él podía hacer que las estrellas y planetas no se muevan, que no se rebelen, si podía hacer que el tiempo se ralentice, él podía ganar la guerra, ¿no? Y por eso es que todo es simbólico, ¿no? Como las Intihuatanas y todo esto. Y otro detalle es que Sullivan habla del sistema de Seques del Cusco, que eran 40 líneas imaginarias que salían del Coricancha, ¿no? Y que en cada línea habían huacas. Ya, él lo asocia a esto, ¿no? Que simbólicamente es el Coricancha amarrando a las huacas, a las estrellas, para que no se muevan, para que estén ligadas al Cusco, para que no se rebelen. Y a mí se me ocurrió algo, ¿no? Bien interesante. Si las huacas son las estrellas, o sea, que representan a los campesinos, entonces los planetas son los dioses, ¿no? Y justamente en el Coricancha hay templos dedicados al rayo, al arco iris, al lucero. Y esto yo en un video también, yo decodifiqué que ese rayo, ese arco iris en realidad representaban a planetas. Es un poco largo de explicar, pero tiene que ver con el quechua. Esto también lo expliqué en el documental de History, donde hablamos del mapa estelar. Ahí mencionan, ¿no?, eso de que el rayo, en ese dibujo de Pachacuti Yankee, representaba a Júpiter, y ese arco iris simbolizaba a Saturno, ¿no? Es un poco largo de explicar, pero ya. Entonces, eso, se puede decir que en ese templo de Coricancha no solamente había huacas en Caleta, sino ahí también estaban los planetas. Entonces, si el Coricancha sujetaba planetas, estrellas, y el Coricancha es el equivalente al Sol, entonces para mí que el sistema de Seques es una representación simbólica del sistema solar. O sea, todo el Cusco es un reflejo del espacio, ¿no? Es algo bien interesante, pero bueno. Pero ya terminando este capítulo, pasa algo, ¿no? Que a pesar de todos esos esfuerzos, de todo ese cuidado por tratar de evitar que no pase esto, dice que no se puede evitar. Y un último esfuerzo para evitar esto fue el famoso Capacocha, ¿no? El Capajucha, ¿no? El sacrificio de niños pequeños. Pero dice, ¿por qué hacían esto, no? Desde un punto de vista filómico, simbólico, ¿qué era esto? Él dice que la palabra Capajucha tiene dos interpretaciones. Si Capaj es, como te dije al principio, es el sacerdote astrónomo inca, ya, o sea, y Jucha significa súplica, pero también significa negociación. Entonces Capajucha sería algo así como la súplica, o sea, la negociación suplicante del sacerdote astrónomo, ¿no? Él era como su pedido para que el dios del tiempo, que en este caso es Huiracocha, o sea, que no se acabe el mundo, ¿no? Porque como Huiracocha es el dios del tiempo, él hacía que esto pase, ¿no? Y él no podía detenerse. Él estaba, se puede decir que simbólicamente se puede decir que Huiracocha estaba molesto. Y esto también lo menciona el cronista Huamán Pomá de Ayala. Yo recuerdo que en un capítulo que habla del Inca Pachacútec, dice que en su época de Pachacútec hubo sequías, hubo inundaciones, hubo terremotos. Era un cataclismo que duró 10 años más o menos. O sea, sí, o sea, el Cusco estaba en caos en esa época. O sea, es como que el Pachacútec ya estaba manifestando. Entonces, ya el famoso Capajucha, según Sullivan, parece que se realizaba en el Inti Raymi. ¿No? Como recordando eso cuando les dije, cuando el sol está en el trópico de Cáncer, que es el equivalente andino a Hanajpacha, ¿no? Por las montañas. Es por eso que esas momias que se encontraban en la montaña de Yuyayaco, en Argentina, o sea, eran eso, ¿no? Eran niños enviados al Hanajpacha, simbólicamente. Por eso es que subían esas montañas y los dejaban ahí para que sus almas asciendan a la tierra de los dioses y puedan, como son niños, puedan intentar conmover, ¿no?, al dios del tiempo, que era Huiracocha, pero que en ese rato Huiracocha estaba molesto, ¿no? Y era un intento desesperado, ¿no?, por hacer eso. Claro, es algo parecido a lo que lo hicieron los aztecas, pero los aztecas es como que ellos lo hicieron un poco más aterrorizados, ¿no? Porque Sullivan también, otra cosa que no mencioné, es que Sullivan hace bastantes comparaciones con otras culturas, con los mayas, los aztecas, los griegos, ¿no? Por ejemplo, para los nórdicos, esta Vía Láctea era el Bifrost, ese puente. Después también hay un mito de Quetzalcóatl bajando al Mictlán, el inframundo azteca, donde también eso simbolizaría algo así como que Venus descendiendo a
al trópico de Capricornio. También hablan que el dios del inframundo tocó la trompeta, o sea, el caracol, que el caracol simboliza el inframundo. Es bien simbólico, ¿no? O sea, que todos los mitos parece que se pueden interpretar de esa forma. Entonces, ya. Pero como te dije, ya no se podía hacer mucho. Ya se estaba acabando el tiempo y además el Pachacuti ya estaba manifestándose. Por ejemplo, ¿cómo se manifestó? Pues, por ejemplo, ya habían ciertos augurios, como ese mito del vuelo del águila, donde dicen que en pleno Inti Raymi un águila cayó perseguida por unos halcones. Sí, que de eso también, ¿no? También la luna que apareció con 3 aros, todo eso, o sea, todo estaba ya. Después ya llegó un famoso fenómeno del niño, que no enfermó a las gentes de la costa. También llegó, ya sea, los españoles ya habían llegado a México, habían traído la viruela, que bueno, diezmó a la población, que se ve el mismo Inca Huayna Cápac falleció ahí, ¿no? Y después ya no, estalló la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Pero esa guerra Huáscar y Atahualpa, pienso que muchos lo interpretan como una guerra civil, por el poder. O sea, piensan que era por riqueza, pero según la interpretación que le ha dado al libro de Sullivan, esa guerra no era por poder, no era por riqueza, sino que ¿qué pasaba ahí? Lo que pasaba es que en esa época, según recuerdo haber leído en otros libros de historia, mencionaba que los incas ya no querían mantener a las momias. Dice que les costaba mucho mantener, porque a las momias también les daban comida, pero pensaban que era un gasto innecesario. Entonces parece que un inca apoyaba la idea de seguir adorando a las momias, y había otro inca que decía que ya no, que esas tierras, esas comidas tienen que gastarse en otra cosa. Y parece que en realidad fue un conflicto religioso, no fue una guerra civil. Y ya después ya como tal no llegaron los españoles y se dio todo. Es como que todo cayó por su... Es como que algo inevitable, ¿no? El Pachacuti parece que es algo que no se puede evitar, forzosamente tenía que pasar. Lo que que hicieron todos los esfuerzos era algo como una fuerza demasiado fuerte que no se pudo hacer nada, y ahí el momento llegaron justo en el peor momento posible, llegaron, ¿no? Y ahí se dio la famosa alianza entre los chinchas. Ahí se explicaría, ¿no? Por qué los chinchas se asociaron con los españoles, ¿no? Porque los chinchas eran los guerreros, y parece que los españoles también tenían esa visión de guerreros, y entre guerreros se identificaron y así. ¿Por qué desobedecer al sol? Ya. Esa era, pero lo que dije, ¿no? Porque parece que los incas estaban dando demasiado privilegio a los campesinos. O sea, que las momias tienen que ver con el culto a los muertos, a los ancestros, los antepasados. Hicieron el balance. Se rompió el balance, ¿no? Es famoso esto, ¿no? Y ya. Pero esto fue plasmado también en mitos. O sea, y ahí eso Sullivan lo reconoce también en el documental. Se imagina a sacerdotes, o sea, imagínate en esa época de tumulto, imagínate ahí los sacerdotes y subiendo a las montañas y tratando de recordar esos eventos para que no se olviden. Hay un mito que menciona esto, ¿no? Está en varias partes. A ver, creo que lo tengo anotado. Bueno, voy a intentar recordarlo de memoria. En el mito de Huarochiri hay un mito que se refiere a Huayna Cápac. En este mito se dice que Huayna Cápac se encontró con Huiracocha en el Cusco y le dijo, ya, tú te vas a venir conmigo, ya nos tenemos que ir, pero quiero que hagas una diligencia en el Titicaca. Quiero que ordenes a tus chasquis que bajen al Titicaca y que me traigan algo, ¿no? Entonces el Inca Huayna Cápac ordenó a 3 sacerdotes, mejor dicho a 3 chamanes, ¿no? Que iban como chasquis, corredores. El chamán de la golondrina, el chamán del cóndor, el chamán del halcón, así. Dios dijo, ya, ustedes van a bajar y ya. Entonces, ya los 3 chamanes bajaron y dijeron que iban a regresar en 5 días. Y dice que el chamán más veloz fue el de la golondrina. Y ya, cuando ya estaba por llegar, dice ¿qué le dieron allá en Titicaca? Dice que ayer le entregaron un regalo, una caja. Dijeron, esto tienes que entregar a tu señor el Inca. Y entonces dice que cuando el chamán de la golondrina ya estaba por llegar, le dio curiosidad, ¿no? Y dice, imagínense que esto es esa caja. Y no se aguantó y revisó en la caja. Y cuando la abrió dice que de la caja salió una mujer pequeñita, que brilló fuerte, pero después se desapareció. Y ya pues llegó donde el Inca y dice, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está lo que me tienes que traer? No sé, no era abierta. Y dice, no. Se enoja el Inca, pero ya diciendo, te voy a dar otra oportunidad. Regresa otra vez a Titicaca que vuelve a hacer lo mismo. Y esta vez, a ver si el chamán otra vez tardó 5 días en ir y regresar, pero esta vez no abrió la caja. No, y ahora sí se le entregó a Huayna Cápac. Y cuando Huayna Cápac la abrió, dice que salió una mujer hermosa, ¿no? Con su cabello
brillante, todo esto, ¿no? Y ya dijo, ya, ahora dice, ya, en Huiracocha dijo, ya nos tenemos que ir, tú te vas a venir conmigo, vamos a bajar a Titicaca, quiero enseñarte algo ya. Y ya, entonces Huayna Cápac dijo, yo ya me tengo que ir y voy a dejar a mi pariente acá en Cusco. Dijo a ese pariente, ahora tú vas a decir que tú eres Huayna Cápac, te vas a quedar acá. Y Huiracocha y Huayna Cápac y la mujer se fueron al Titicaca y no regresaron nunca más. Y ahora dirán, ese mito es así bonito y todo, pero ¿qué simboliza ese mito, no? La interpretación que le da Sullivan es así. Ya, el encuentro entre Huiracocha y Huayna Cápac, como les dije, Huiracocha, Saturno, Huayna Cápac, Júpiter, o sea, los incas son Júpiter. Ese primer encuentro marca el encuentro entre Júpiter, o sea, la conjunción de Júpiter y Saturno. Y eso recuerdo, creo que decía el 1 de febrero del año 1524. O sea, prácticamente hace 500 años, ¿no? Luego, esos 3 chamanes que bajaron al Titicaca, ¿qué simboliza? Esos 3 chamanes representan lo que ahora lo conocen como la Cruz Calvario. Es unas estrellas que están en la constelación de Escorpio. Son 3 estrellas de Escorpio. Y cuando sí dice que bajaron al Titicaca, como te dije al principio, Titicaca representa el Lucupacha, el inframundo. O sea, esta es la línea del horizonte. Entonces esas 3 estrellas, según el mapa astronómico, bajaron al trópico de Capricornio. Y cuando regresaron, no regresaron solas, sino que trajeron a Venus. O sea, esa caja que dije que estaba trayendo una mujer pequeña, como te dije al principio de esos dioses, Venus es representada como una mujer hermosa, con cabellos largos, crespos, ¿no? Y cuando dice que la abrió y la mujer salió, pero desapareció, eso representa una fecha, creo que es el 5 de febrero de 1524, que cuando Venus se vio un ratito nueva por el horizonte y luego desapareció. Como ya amaneció, el sol la tapó, ya no se vio. Eso simboliza el mito. Y entonces ahí es donde el Inca Huayna Cápac dice que regrese. O sea, otra vez esas 3 estrellas bajaron al trópico de Capricornio, o sea, al inframundo andino. Y esta vez sí trajeron a Venus otra vez. Y ahora sí, Venus, Saturno y Júpiter ahora sí estaban visibles en el horizonte. Pero ¿qué pasó? ¿Quién era ese pariente que estaba ahí? Ese pariente era Marte. Entonces cuando dice el mito que Huiracocha con la mujer y Huayna Cápac se fueron al Titicaca, o sea, Titicaca es el inframundo, o sea, el trópico de Capricornio. Entonces esos 3 planetas bajaron el horizonte y solo se quedó Marte y este horizonte. Y esa fecha marca el 10 de febrero de 1524. ¿Y qué fecha marca eso? Según Sullivan, esa fecha fue la fecha en que falleció el Inca Huayna Cápac. O sea, simbólicamente, metafóricamente, Huayna Cápac se fue al mundo de los muertos, o sea, falleció. O sea, es un mito demasiado hermoso, ¿no? O sea, interpretado de esta forma tiene bastante simbolismo. O sea, imagínate a los sacerdotes en esa época de guerra y todo, tratando así desesperadamente de recordar ese evento. Y dicen, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué lo documentaron así? ¿Por qué no lo hicieron literalmente? En ese documental del año 2000, Sullivan menciona algo que él llama el epitafio de los incas. Él dice que cuando, o sea, ¿por qué los mitos están así, no? ¿Por qué los mitos recuerdan estos eventos? ¿Por qué esos sacerdotes se lo contaron a los españoles? ¿Por qué les contaron estos mitos a los españoles para que los españoles lo notaran? Es que ellos dicen que hicieron esto porque querían que en el futuro la gente leyera esto y pudiera decodificarlos, ¿no? ¿Por qué querían hacer esto? Porque querían que esta gente supiera que ellos no eran salvajes, que ellos eran sabios, que sabían estas cosas, que era lo que habían logrado, era lo que creían, y que ese era su epitafio, ¿no? Era como su despedida de los sacerdotes. Es para que quede la marca de su existencia, ¿no? Porque Sullivan acá se queja bastante de los cronistas españoles cuando hablan, por ejemplo, en el manuscrito de Guarechiri, dicen, ¿no? Cuando cada vez que termina de narrar un mito, los curas siempre terminan con una frase, ¿no? Si esta gente no fuera tan salvaje, tan ignorante, tal vez sus mitos tendrían más sentido, algo así, como que se burlan de sus mitos, pensando que son cosas de gente ignorante, de gente salvaje, bárbara, ¿no? O sea, así lo interpretan, ¿no? Pero ellos no se habían dado cuenta que esos mitos tenían este conocimiento astronómico y que era una prueba, ¿no? De que lo que habían alcanzado los incas
su grado de sabiduría en gastronomía y todo esto. Y también ese documental menciona algo interesante, ¿no? Es que dice que este conocimiento de la gastronomía también lo tienen otras culturas, pero el problema es que con el tiempo se fue perdiendo. Las culturas fueron olvidando. Por ejemplo, él cita de que ¿cómo hacen la Divina Comedia de Dante Alighieri? Hay pequeñas referencias a ese conocimiento, pero ya está poco distorsionado, ¿no? Creo que en la Divina Comedia creo que se menciona a un toro o a un centauro. Según la interpretación de Sullivan, ese toro era Tauro y ese centauro era Sagitario. O sea que todavía había un poco de ese conocimiento, pero que ya estaba desapareciendo. Y según Sullivan, los incas es como que la última civilización que aún conserva ese conocimiento, que no se había olvidado, o sea que todavía lo tenían presente. Y ya hasta, no, y ahí quedó. Y el último mito que marca esto es el mito de la yacana. Esa llama que dice que hay en Guaricherí se menciona que yacana es una llama que baja del cielo todas las noches para beber agua del mar. El día que no haga eso, dice que sería el fin del mundo, que el mundo se iba a acabar. Y eso desde la astronomía Sullivan lo interpretaba así, ¿no? Tenemos la constelación de la llama, que dice que la llama ya está por desaparecer del horizonte. Y simbolizaría, ¿no?, porque la llama ya no bebe del mar. Entonces, y esa fecha marca el año, creo que era el 12 de diciembre de 1532. Y que esa fecha ya era cuando los españoles ya tenían preso a Atahualpa en Cajamarca, ¿no? O sea, todos los mitos están bien documentados, ¿no? Es como su forma de documentar la historia, ¿no? O sea, actualmente nosotros documentamos en libros, en crónicas, con fechas y horas todo, pero los incas parece que su forma de documentar la historia no era de un modo lineal como tenemos nosotros, sino que era por eventos y lo marcaban por el espacio, por las estrellas. Esa era su forma de documentar el tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Y bueno, así terminaría ese capítulo de la guerra contra el tiempo, y en resumen eso es todo lo que trata el libro de Sullivan. Y eso sería todo, ¿no? No sé. Sí. Luego quería hacer una consulta. Tú hablaste ahorita de la cinta, ¿no? Y dice Sullivan que parece que habían conservado, ¿no? O sea, a lo que voy es, Incas es la que le llama a todo lo que ha habido antes de, no sé, de los incas que conocemos, de los 12, o específicamente si hace una distinción entre que hubieron pueblos anteriores que son astrónomos y vaya de puso incas, o es una sola rama de pueblos que no se sacó. Creo que Tindan dijo, ¿no?, que habían trasladado la comunicación de esto de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, es como que cada cultura, bueno, no lo dice exactamente así, pero como te dije, Sullivan dice que los incas son descendientes de Tiahuanaco y los chancas de Huari. Es como que con el tiempo van cambiando, ¿no? Y los incas es como que es otro nombre que se pusieron. Ya los incas ya son de la época, ¿no?, de los incas. Él también lo asocia por cómo divide la historia, intermedio tardío, intermedio temprano. Sí, todas esas. Sí, dice, ya, entonces la pregunta es, ¿quiénes son los primeros que inventan fue la astronomía? ¿Los de Caral? Bueno, según la interpretación de Sullivan es Tiahuanaco. Sería cuestión de que haga... Porque cuando escribió el libro creo que todavía Caral todavía no hubiese descubierto todavía en su totalidad. Pero ahora quiero hacer mi propia interpretación, o sea, quiero detallar unos puntos que, aunque he hecho bastante énfasis, no aclaraciones, quiero dar mis propias interpretaciones. Quiero agregar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en base a ese conocimiento que he logrado adquirir del libro de Sullivan, me he dado cuenta de algo interesante, es de que, o sea, para corroborar, o sea, uno puede estar pensando que todo esto se lo ha inventado, que se le ha ocurrido, no, pero, o sea, el libro sustenta esto, hace comparaciones con otros mitos, pero todo lo que él dice yo lo he encontrado, o sea, esa es mi suerte, creo, de esto, de que afortunadamente le he adquirido el libro en esta época, o sea, en este tiempo, porque si lo hubiese encontrado quizás hace 10 o 15 años, quizás no lo hubiera entendido. ¿Por qué? Porque, o sea, en todo este tiempo que estoy investigando la cultura andina, todos los detalles que menciona el libro, yo ya también estaba llegando a esa misma conclusión y puedo corroborar que todo lo que dice Sullivan es cierto, porque todo eso yo también lo conozco. La única diferencia es que yo no lo tenía ordenado. Yo no sabía, o sea, yo sí sabía que había un puente cósmico, que había el mundo, pero lo que no entendía es, unos decían que las montañas era el reino de donde van las almas, pero otros decían que era el lago. Entonces eso me descuadraba y dije, pero ¿qué es esto, no?
pero con su leyenda Sullivan, ahora es como que todo cobra sentido. Y un primer ejemplo es esto, ¿no? El famoso dibujo de Pachacuti Yankee, ese diagrama que está en el Coricancha, esa famosa casa, esa casa, ese mapa estelar, ¿no? Lo conocemos ahora, es el que tiene forma de casa. Ya, para empezar, eso que mencioné al principio, el concepto de la casa mundo ya cuadra con... O sea, ahora tiene sentido porque el dibujo de Pachacuti Yankee tiene forma de casa, o sea, es una representación astronómica. De los pilares. Sí, es el pilar, claro, el polo norte y los pilares, ya. Luego, el dibujo central de Viracocha representaría la eclíptica, ¿no? Y por eso es que tiene dos constelaciones, una arriba y una abajo, ¿no? Porque la eclíptica, como les dije, acá tenemos, ¿no?, la precesión, acá arriba se ven unas constelaciones, acá se ven otras. Así, y esto es algo así, ¿no? Algo así sería. Ya, entonces, luego tenemos, bueno, un poco de aclarando esto, ¿no? Según el dibujo de Pachacuti Yankee, acá arriba está Orcorara. Y Orcorara en Aymara es el nombre que he hecho, digo el nombre Aymara de Orión. Y abajo está Chacana. Que unos lo interpretan como la constelación de Cruz Azul, pero sería cuestión de ver. Eso me he olvidado revisar, ¿no? ¿Qué constelación es opuesta a Orión desde este hemisferio? Creo que era de Escorpio en realidad, ¿no? Bueno, tenía que revisar esa parte. Pero es algo así. Luego Sullivan también identifica este dibujo, lo divide en dos partes. Esta parte lo asocia a ver, a ver, ¿cómo es esto? Ya, esta parte es el lado femenino y esta es la parte del lado masculino. Este es el solsticio de junio, el solsticio de diciembre. En la sequía, lo que está en las lluvias. Y eso está representado en el dibujo Pachacuti Yankee, porque acá tenemos el sol, la luna, o creo que era el sol, la luna. Acá tenemos la representación de las Pléyades, pero las Pléyades en invierno, cuando sí están visibles, y las Pléyades las Pléyades de verano, cuando están opacas, creo. Luego por eso es que acá hay una mujer y acá hay un hombre. Por eso es que acá está un lago y acá está el rayo. O sea, ¿cómo era esto? Me estoy confundiendo con algo. La cosa es que el dibujo Pachacuti está dividido en dos partes. Uno que representa al Hanaj Pacha y otro que representa los elementos del Ucupacha. ¿Cuáles son los elementos del Hanaj Pacha? Todo lo que tiene con el cosmos, estrellas, planetas. Y que tiene que ver con el Ucupacha, todo lo que es subsuelo. Y justamente, ¿no?, acá, esto yo pienso que apoyaría la versión de Sullivan. Porque Sullivan no se dio cuenta que el rayo es una representación simbólica de Júpiter y el arco iris es una representación simbólica de Saturno. O sea, en este lado tenemos planetas, o sea, ese rayo, Júpiter, como te dije, el arco iris Saturno, la Tierra, obviamente la Tierra, y demás, ¿no? Esta sería cuestión de, creo que acá están las Pléyades. Y ahora, desde ese lado, vemos solamente elementos del subsuelo. Tenemos a Mamacocha, que es un lago, que obviamente es bajo tierra. También el manantial, el árbol, que es una planta que traspasa la tierra. Y ahora eso también cobra sentido, porque si en el Hanaj Pacha se van las almas, pero de los incas, y en el Ucupacha se van las almas de la gente común, los campesinos, pues ahora tiene sentido, ¿no? Porque este rayo no solamente representa el rayo. El cronista Guamán Poma de Ayala, él llama a las momias incas y yapa. Yo he visto en los dibujos donde dibuja a la momia de Huayna Cápac, que él le pone Inca y Yapa. Y en el capítulo de las momias también dice que la momia inca se llama Iyapa. Es distinta a las momias comunes. Entonces ese rayo representa a la momia del Inca, ¿no? Y también a Júpiter. Y ahora tiene sentido, porque este lado solamente le pertenece a la gente que va a Hanaj Pacha. Mientras que en el Ucupacha, el árbol, en quechua se dice Malki. Pero Malki también es el nombre que le dan a las momias incas, digo, a las momias comunes, en este caso. Entonces, este árbol representa simbólicamente a las momias, pero del inframundo. O sea, la tierra de los antepasados y la de los dioses. Y ahora, otro punto controversial que a mí me ha sorprendido es ese dibujo de Pachamama, que yo siempre he dicho que no son montañas, que es la representación de la tierra, más o menos desde ese ángulo. Según Sullivan, sí serían montañas, es lo que me sorprendió. Él dice que acá estaría, ¿no?, el cielo, la tierra, y esto no, es que el cronista no menciona eso específicamente, no menciona que son montañas. Yo me estoy basando en lo que dice el cronista, porque él pone la tierra o mundo. El que dice Pachamama y acá dice acá dice Pachacama, ¿no? Pero sí tendría sentido, ¿no?, porque es la tierra, ¿no? Entonces, obviamente a la tierra, al ser un planeta, obviamente pertenece al Hanaj Pacha.
¿no? Entonces sí, hasta cierto punto sí, mi teoría como que no discute con la teoría de Sullivan, ¿no? O sea, sí está bien. O sea, no hay que hacer tanto rollo como es. O sea, sí cuadraría. Mientras que en el lado del Ucupacha, ese lago representaría el lago donde se van las almas, o sea, el inframundo andino. Y ese lago sí lo he encontrado en otras crónicas. Por ejemplo, Garcilaso, hay un capítulo donde él menciona que hay una creencia andina que las almas viajaban a un gran lago, donde esperaban el momento para poder reencarnar. O sea, se salían y se metían en los bebés. Eso también lo dice Pedro César de León. También hay una crónica de Santillán, creo que es de 1563. Él dice que le preguntaron, ¿no?, a los incas qué creen que pasa cuando uno muere. Y unos dijeron, unos se van al fondo de la tierra y otros se van al cielo y se queman, quizás en referencia al sol. Y eso haría referencia a Hanas Pacha y Lucupacha. Y por último, la crónica de Copacabana de los incas, él menciona que la palabra Copacabana tiene dos traducciones. En Puquina dice que Copacabana significaría algo así como los cerros de la casa del dios Lumbrera, y otra vez dice el camino de estrellas que guía a la casa del dios inmortal. O sea, esos dos conceptos coinciden con la visión astronómica cosmogónica que da Sullivan. O sea, la casa representaría el hogar, ¿no?, de los dioses inmortales, y el camino de estrellas representaría la Vía Láctea, y las montañas representarían el solsticio de junio, que simboliza el Hanas Pacha, ¿no? O sea, todo cuadra. O sea, todo lo que dice Sullivan sí es verdad. Y otra forma de corroborar esto es en los mitos de... Por ejemplo, hay un mito que no menciona Sullivan, que hubiese sido bueno que lo encontrara, es el mito de Huacón y los Huilcas, ese mito de Pachamama. En ese mito, o sea, todo coincide, ahora recién cuadra todo lo que menciona ese mito. Por ejemplo, cuando Pachamama y Pachacama fallecen, ¿qué pasa? Se convierten en montañas. O sea, los dioses se convierten en montañas. O sea, las montañas se convierten en Hanas Pacha. Por eso es que los dioses se convierten en montañas, porque son Hanas Pacha, porque son Apus, no son dioses. Ahí estaría la razón de por qué los incas adoraban a las montañas, porque les decían Apus, no porque son dioses, no, prácticamente las montañas son dioses, que representan al Hanas Pacha, la tierra de los dioses. Mientras que su contraparte serían las Huacas, que representan al inframundo. No, que ahí estaría, y justamente Huacón parece que pertenece a ese punto, porque Huacón vive en una cueva, ¿no? Y si es cueva, es inframundo, ¿no? Entonces, ahora, la parte en que hay el mito de Huacón y los Huilcas acaba, ¿no?, cuando Huacón cae en un precipicio que representaría al inframundo, al trópico de Capricornio, ¿no? Y esa parte donde los Huilcas, diciendo que Pachacama suelta 2 cadenas de oro, o 2 sogas de oro, para que suban al cielo, ¿no?, al Hanas Pacha. Ya, el mito dice que los Huilcas eran 2 hermanos gemelos. La niña era la luna y el varón era el sol. Ese mito yo lo estoy interpretando de esta forma. Esa línea, esas sogas parece que eran la eclíptica, o sea, la línea por donde transcurre el sol. Y entonces, cuando está mencionando que están subiendo, podría referirse al sol y la luna ascendiendo en el horizonte. Pero no cualquier fecha, ¿no? Esta sería, como dice Hanas Pacha son montañas, y como te dije, las montañas simbolizan el solsticio de junio. O sea, ahí tenemos la fecha ya, o sea, tenemos una pista. Es un solsticio de junio. Luego, con los gemelos, parece que se refiere a Géminis. Justamente en el solsticio de Géminis, el solsticio de junio, Géminis aparece en el horizonte. Parece que el mito de Huacón y los Huilcas se refiere a la ascensión del sol y la luna justamente en Géminis, subiendo por la eclíptica, en el amanecer del solsticio de junio. O sea, si encontramos una fecha exacta en que el sol y la luna estén subiendo justamente sobre la constelación de Géminis en un solsticio de junio, podríamos dar la fecha exacta a la que se refiere el mito. O sea, ese mito sí se puede interpretar según las claves que da Sullivan. Y un último mito que pienso que también es muy importante es el famoso mito de Incarri. El mito de Incarri ahora creo que ahora tiene sentido. O sea, he buscado varias versiones del mito, porque hay varias versiones del mito. Sí. Ya, recopilando varias versiones, no porque no solo hay una, he encontrado esta pista. Dice que el mito de Incarri, o sea, el retorno de los incas, ocurrirá cuando el mundo se voltee, cuando las serpientes y los toros huelen, cuando el camino que construyó el Inca se termine y cuando el agua se seque.
Y aparte menciona que, bueno, en la introducción del mito dice que Incarri fue vencido por Españarri, que se sobrepuso sobre él, le cortó la cabeza y pero que su cabeza está creciendo de nuevo. Todo esto yo lo he interpretado desde un punto de vista astronómico con las pistas de Sullivan y sería algo así, ¿no? Ya, cuando dice que el mundo se volteará, parece que se refiere a la inversión de la rotación terrestre, y eso justamente pasó hace un año, ¿no? Creo que pasó que dicen, ¿no?, que el eje o sea, el núcleo terrestre ahora gira más rápido que la Tierra, y eso se puede interpretar como que ahora gira al revés. Y qué curioso que el mito de Incarri se refiere a eso. Es como que una referencia a la precesión y la rotación de la Tierra. O sea, ya se cumplió una primera parte. Luego, cuando dice que las serpientes volarán, parece que se refiere a la constelación de la serpiente, que debería ser una fecha en que la constelación de la serpiente esté por encima del horizonte, ¿no?, en el trópico de Cáncer, en el Hanapach. Y cuando se refiere a todo, quizás esto ya está un poco influenciado por la colonia, podría ser la constelación de Tauro, lo que coincide más o menos con el solsticio. Ahí sería la pista, ¿no?, el solsticio de junio. Pero bueno, quizás no, bueno, algo así podría ser. Luego, la otra pista es el puente terminado. Como te dije, el puente es la Vía Láctea. Sí. Entonces ahí estaría la Vía Láctea, la referencia. Y cuando dice que el lago se secará, lago es inframundo, Ucupacha, o sea, trópico de Capricornio. Entonces, y el lago, entonces podríamos asociarlo al solsticio de diciembre. Y creo que encontraron la fecha en que todo eso ha ocurrido. No lo tengo bien perfecto, pero parece que ese famoso evento ha sido la conjunción de Júpiter y Saturno que se dio en el 2020. El 21 de diciembre. El 21 de diciembre. Ya tú tenías ese dato. Sí, solo que no tenía estas pistas, pero parece, y es curioso, ¿no? Porque mire esto. Algo que menciona el libro que se intriga bastante es porque, o sea, una cosa es que no, o sea, que se den los eventos en el cielo, pero ¿cómo es que eso realmente influye en la Tierra? O sea, uno puede pensar que la Tierra está totalmente desligada de las estrellas y todo esto, porque supuestamente eso sea temas de astrología, que creen que el nacimiento, que se vincula con los ya, eso, pero parece que eso, aunque Sullivan no lo relaciona directamente a la astrología, porque él piensa que eso es una pseudociencia, pero él lo sustenta de otra forma, desde la visión china, que habla de algo así como las coincidencias, no dice coincidencias, es algo así como sincronicidad. Es que cómo es que todos esos eventos sí funcionan, o sea, sí influyen en la Tierra. Porque justamente, o sea, los incas estaban, ellos se habían asegurado bien de que no iba a pasar nada, pero justamente, o sea, todo lo peor se dio en el peor momento posible, ¿no? La sequía, el fenómeno del niño, la viruela, la llegada de los españoles, o sea, es como que lo peor del mundo llegó justo en el momento preciso y coincidió con esa fecha del Pachacuti, ¿no? Y se dio, ¿no? Y algo parecido se dio en esa fecha del solsticio de diciembre de... Sí, las estrellas. Sí, si recuerdas, justamente el 2020 es el año en que estábamos en plena pandemia. Igual el disco solar. Digo, el disco solar, o sea, es como que... O sea, si uno piensa que eso no te influye, pero ¿por qué justo en esa fecha empezó la pandemia, empezó a fallecer muchas personas, empezó una crisis política en el Perú, o sea, eso ya no es coincidencia, o sea, eso parece que las estrellas y el cosmos... Pero a la vez también hay un resurgir de los incas, porque todo el mundo quiere ir al Inti Raymi y conocer, todo el mundo entero quiere venir a Machu Picchu, conocer, hay más libros de esto, hay más conferencias, hay más investigadores, ya por todo lado, bueno, no es como antes que era hasta mal visto, ¿no? Ay, ¿cómo van a estar hablando de esto? No hay que imitar a otros países, ahora no, el Perú ya es un poco más orgulloso de sus incas, ¿no? Sí, justamente eso estaba conversando con Sergio y parece, ¿no?, que sí, o sea, parece que ese mito de Incarri hace referencia a ese famoso solsticio, porque justamente se habían cumplido 8 siglos desde la última conjunción, y que sería justamente la fecha en que transcurre el Pachacuti, no cada 800 años, porque el primer Pachacuti fue en el 650, luego se dio en 1400, bueno, algo así, ¿no? Algo así más o menos es extraño que como haya coincidido todo y ya, bueno, unos cuantos últimos detalles podría ser esto, ¿no? En mi libro, Unco, el secreto de los incas, yo hice una comparación de la antigua Tana con la Tanagua egipcia. La Tanagua egipcia es un instrumento similar a lo que ahora conocemos como astrolabio o torquetum, que es un aparato para medir la precesión, la posición de las estrellas, los grados, todo eso.
Ya, yo pensaba que la palabra Watana, o sea, de Inti Watana, era un anagrama de Tanawa, ¿no? Pero ahora leyendo Sullivan creo que tiene más sentido que la Tunawa, o sea, que es otra forma de decir Tunau, o sea, el Batán. Sí. O sea, Tunawa se parece más a Tanawa. Y si el Batán es un según esta interpretación, es un instrumento astronómico, parece que la Tunawa con la Tanawa hay una similitud. Justamente tú hiciste un video, ¿no?, de las similitudes entre los incas y los egipcios. Ahí sería otro ejemplo, ¿no? De la Tunawa podría haber una influencia, porque ese es otro hincapié que hace Sullivan, que él se sorprende por qué hay esa similitud. O sea, la única explicación es que ha habido una especie de contacto transoceánico que forzosamente han tenido que navegar y traer o llevar de acá, ¿no? O había un contacto simultáneo, porque es demasiadas coincidencias, porque varias culturas antiguas también pensaban lo mismo. O sea, no puede ser que todas las personas se les haya ocurrido lo mismo al mismo tiempo, o forzosamente alguien haya tenido que enseñar esto a otras personas. Y yo creo que eso sería todo. No sé si estoy olvidando algo ahorita. Bueno, solo recordarles, ¿no? El libro de Sergio Huanca, la semántica arquetípica de la matemática inca, les quiero anunciar algo, ¿no? Es que este libro ya está prácticamente agotado. Yo pregunté a mi amigo Sergio y me ha dicho que solo le quedan unos 2 o 3 libros ya, pero me ha dicho que va a sacar una nueva edición pronto. Pero los que quieren todavía que este libro, les digo que también lo tengo en formato digital. O sea, bueno, Sergio lo tiene en formato digital y se contacta conmigo o directamente con él y lo pueden adquirir en digital, en PDF. Ya, pero mi libro Unku por ahora solo lo tengo en físico, no lo tengo en digital. De acá un tiempo voy a sacar la versión digital. Todavía no quiero sacarlo todavía, pero por ahora solo lo tengo en físico, ¿no? El Unku, los que quieran adquirirlo, me escriben a mis páginas, ¿no?, de Facebook. En todos mis videos yo siempre pongo los enlaces. O sea, no me escriban a mi Facebook personal. Ese Facebook casi no lo uso, solo uso para contactar con familiares o amigos. El otro, pero mis páginas en Carricama o Roosevelt Ficción versus Realidad, ahí sí es para los seguidores, no para las personas. Entonces ahí te puedo... Sí, o sea, yo siempre respondo ahí. Y si queremos ver tu canal, solamente eso para para que podamos ver. Mi canal, ¿no?, es Carricamac. Tengo un canal, lo que es Carricamac, donde abordo todo lo que es la cosmovisión andina, todos estos temas de astronomía, todo lo que tiene que ver con lo místico, ¿no? Luego tengo mi canal Roosevelt Moyo, Ficción versus Realidad, donde hablo de películas, no de series, televisión, pero todo más o menos relacionado, ¿no?, a lo que es la cultura andina, porque hay varias películas que tienen esta simbología. Y les voy a dar un adelanto, ¿no?, que quiero hacer esto, es que en este tiempo que también he estado simultáneamente leyendo el libro de Sullivan, también he estado viendo la serie Los Expedientes Secretos X. Son 11 temporadas, me ha tomado bastante tiempo terminar de ver, pero me he dado cuenta que esa serie es bastante simbólica. O sea, hace bastante referencia a estas temáticas. Justamente, ¿no?, fue algo curioso, ¿no?, que justamente estaba leyendo este libro y la serie de Expedientes X trataba de los mismos temas. Porque adelantándoles un poco, hay un capítulo donde el agente Fox Mulder está a punto de fallecer, ¿no? Y hay unos chamanes navajo de la cultura de Norteamérica, hacen un ritual para intentar revivirlo. Y hay una parte donde el agente Mulder, su alma viaja al espacio. Y dice que él mismo dice, ¿no?, estuve en el puente que divide, ¿cómo es el puente que divide estos dos mundos? Algo así. O sea, en referencia a la Vía Láctea, esa creencia de que, eso es curioso que esa serie. Y si se te demora es algo que hablo. Y otro canal que tengo es en Caricamac, no, diferente, no en Carricamac, no en Caricamac, con otras letras. Ahí hablo de ciencia, astronomía. Justamente voy a hacer unos cuantos videos relacionados a este tema. O sea, este libro me va a servir para hacer varios videos. Quiero hacer varios videos porque, como no me he podido desplayar en varios temas que he querido, como hablar de la famosa Tunawa como un instrumento de medición astronómica, justamente para agregar algo de ¿no? Cuando yo fui a Machu Picchu, los guías me dijeron, mira, acá están los batanes de los incas. Y se reían, pero no son batanes, ¿no? ¿Cómo van a ser batanes, no? Pero ahora con esta teoría, podría ser que sí eran batanes, pero eran batanes astronómicos. Porque otros dicen ojos de agua, pero ¿qué tal si eran batanes, no? Suena chistoso pensando que el inca está ahí con su batán, moliendo granos, pero ¿qué tal? No era para eso, era para hacer cálculos, para aprender lo que es la precisión. O sea, ahora tendría más sentido de que eso sí eran batanes.
No, y haciendo eso sería todo. Y no, nuevamente, Rafael, muchas gracias. Creo que me he extendido demasiado, pero es que el libro es bastante amplio y creo que ni siquiera he dicho la mitad de lo que trata el libro. Ya saben entonces que pueden suscribirse al canal. Igual todos los datos de nuestro invitado quedan aquí no solamente en el video, sino en la descripción, para que por medio del link puedan ir. Igual, ya saben, recomendados todos los libros de Roosevelt Moyo, que si lo contactan a través de sus páginas, él va a ver la mejor forma de poder enviárselos, y también para que se suscriban a su canal, pero también suscríbanse a este canal, a Matergia. Denle like y compártanlo entre todos sus amigos para que todos nos enteremos de estas y otras novedades en torno a los incas y a otras materias también, como no. Así que nos vamos a reencontrar en un próximo programa.